Hola mi gente linda, ¿cómo están? Somos José Víctor y Jessica Dugan del lado B y hoy vamos a tocar un tema muy importante y creo que todos en algún momento nos hemos hecho esta pregunta: ¿será que esto que voy a hacer es el tiempo para hacerlo? ¿Cuándo es el tiempo correcto? ¿Cómo sé que es el tiempo de Dios? Y de esto se trata el programa de hoy. Este es tu tiempo. Hola baby, ¿cómo estás? Estoy súper bien, feliz otra vez de estar aquí contigo, de estar con Ronnie y Rafael, me acabo de enterar, R, y con toda la gente que nos está viendo o escuchando a través del podcast, de las diferentes plataformas, hablando de un tema que me gusta mucho y creo que es un tema fundamental. Este asunto de aprender a reconocer el tiempo correcto para nuestras decisiones, para hacer cambios, transiciones, nos quedamos, no nos quedamos, nos mudamos, no nos mudamos. La vida consiste en decisiones y hemos aprendido que nuestra vida hoy básicamente es la sumatoria de todas las decisiones que hemos tomado. Entonces, queremos una vida exitosa, hay que aprender a tomar buenas decisiones. Este asunto de reconocer el tiempo es clave para la toma de las buenas decisiones. Es muy importante sentar una base de lo que enseñaste el domingo pasado, que se llamó Este es tu tiempo, y siempre saben que tocamos aquí lo que no se dijo allá. Entonces, cuéntanos un poquito cómo saber cuándo es el tiempo de Dios. Bueno, yo diría porque siempre como que la primera pregunta siempre te digo, creo que debemos, creo que es importante entender que cuando hablamos de la voluntad de Dios, porque la Biblia dice que Dios tiene buenos planes para nosotros. Partamos de esa premisa. Jeremías 29:11, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar. Y en Efesios, donde dice que Él ha preparado unas buenas obras, dice que las preparó de antemano para que las vivamos, las cumplamos. Entonces, primero entender que la voluntad de Dios para nosotros es buena. Entonces, nosotros necesitamos aprender a vivir de acuerdo a esa voluntad. Yo no creo que la voluntad de Dios es como un riel de ferrocarril apretado, estricto. Aquí hemos hablado que para nosotros la voluntad de Dios, la vida espiritual es más como un río que permite movimiento. Pero de todas maneras, ¿cómo yo sé que estoy viviendo en esa voluntad? Para que esos buenos planes se expresen, se manifiesten en mi vida. O sea, ¿cómo sé yo cuando voy a tomar una decisión que estoy expresando la voluntad de Dios? Entonces, eso lo vemos en la vida de Jesús. Jesús era una expresión perfecta de la voluntad de su Padre. Pero cuando vemos la vida de Jesús y cómo Él tomaba decisiones, por ejemplo, en el versículo donde dice, yo no hago nada por iniciativa propia, según oigo, así juzgo o así decido. Dice, y mi decisión, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que me envió. Entonces, cuando analizamos esa expresión de Jesús siendo el reflejo de la voluntad del Padre, vemos varias cosas, que la voluntad de Dios no solamente tenía que ver con qué voy a hacer, no solamente tenía que ver con cómo lo voy a hacer, sino cuándo lo voy a hacer. El cuándo es uno de los ingredientes principales para operar en la voluntad de Dios. Me he encontrado, y a mí me ha pasado, que he tomado la decisión correcta en el tiempo incorrecto. Cuando tú tomas la decisión correcta en el tiempo incorrecto, al final termina siendo la decisión incorrecta. Así es. Entonces, al no ver el fruto que tú esperabas de haber sido obediente a Dios, te frustras. Y empiezas a pensar, Dios no me ama, Él no quiere lo mejor para mí, porque como si yo estoy obedeciendo y haciendo lo correcto, no veo el resultado lógico de haber hecho lo que Dios me pidió. Y muchas veces no tiene que ver nada de eso. Lo que tiene que ver es que lo estamos haciendo fuera del tiempo. Usaste tres palabras en la enseñanza, me imagino que son griegas o hebreas, no sé, pleroma, cronos y kairos. Sí. Explícanos un poco qué significan y por qué son importantes en este tema. Sí, pleroma tiene que ver con algo completo que no le falta nada, ¿verdad? Y lo usamos ¿por qué? Porque Dios en nuestra vida trabaja por tiempos y estaciones. O sea, si nosotros queremos aprender a vivir en el tiempo de Dios, lo primero que tenemos que reconocer es en qué tiempo estamos. Porque muy importante. Claro, porque la vida se vive por etapas. Entonces, ¿por qué es importante entender eso? Porque la Biblia habla de un tiempo kairos, que es un tiempo espiritual, sobrenatural, es como la manifestación de lo eterno de Dios. Dios vive en un kairos. ¿Qué significa? Dios no tiene pasado, Dios no tiene futuro, Dios vive en un eterno presente. Y la Biblia dice a Eclesiastés que Él puso esa eternidad en nuestro corazón. Entonces nosotros vivimos con este tiempo eterno, el tiempo perfecto de Dios, Kairos, en nuestra conciencia. Eso nos permite
valga la redundancia, vivir conscientes de que hay algo más que esto que estamos viendo aquí en la vida natural. Ese es el kairos. Luego está el tiempo cronos, que se refiere al tiempo lineal con el que funciona la Tierra, ¿verdad? Todo aquí nace, crece, se desarrolla, entonces es lineal. Sí tiene pasado, sí tiene presente, sí tiene futuro, funciona por estaciones y tiempos. Dice Eclesiastés que Dios hizo todo apropiado en su tiempo. Y lo vemos en la naturaleza, en las primaveras, Todo. estaciones de verano, lo vemos en los procesos de crecimiento, por ejemplo, de un embarazo, una persona, los animales, o sea, como que todo en la creación de Dios nos habla de los tiempos. Así es, y yo creo que esa es la razón primordial de las fiestas judías. Las fiestas judías, más que un ritual, marcaba los tiempos, el tiempo de la cosecha, el tiempo de la victoria, el tiempo de la... Entonces, ¿qué pasa? Eso le permite al ser humano vivir consciente de lo eterno, pero al mismo tiempo entender que en la tierra se vive por tiempos y estaciones. Entonces tienes el kairos, tienes el cronos, y el pleroma es la importancia de vivir cada una de esas estaciones completamente. Porque nuestro anhelo de ver las promesas de Dios cumplidas, porque cuando tenemos conciencia del kairos, de las visiones que Dios nos da, las promesas que Dios nos da, ¿qué pasa? Que empezamos a ver cómo forzamos esa promesa al tiempo de la tierra. ¿Cómo forzamos una promesa que a lo mejor toma 5 años, pero la quiero ver en 1 año, la quiero ver en 6 meses? Porque la promesa que tarda enferma el corazón, dice la Biblia. Entonces, como no nos gusta sentirnos decepcionados, o a veces somos impacientes, o quien no quiere ver las promesas cumplidas rápido, todos queremos, ¿qué hacemos? Empezamos a desentender o a, ¿qué pudiera ser? Irrespetar, si se pudiera decir, los tiempos cronológicos de Dios, porque queremos cuanto antes atraer eso que Él nos dijo, atraerlo a hoy, porque lo quiero ver cumplido hoy. Entonces, ¿qué es pleroma? Pleroma es cuando se cumple completamente. Pleroma significa completo, que no le falta nada. Tenemos que aprender a vivir cada tiempo completamente. Yo no debo vivir este tiempo, un No pedacito, saltarnos las estaciones. y luego saltarme a la segunda o saltarme a la tercera. Cuando decimos, ese niño está madurando, biche, en Colombia, es como decir, madurando antes de tiempo. Antes de tiempo. Porque tenemos que aprender a quemar cada etapa. Y si miramos el desarrollo psicológico emocional de un niño, desde que es niño, luego preadolescente, luego adolescente y luego adulto, a veces la tecnología, la estimulación que recibimos hoy en día, la comida, los está desarrollando muy rápido. Entonces, de pronto tienes un niño de 10 años, pero parece de 15, y en su mente todavía tiene 10 años, pero su cuerpo parece 15. Entonces, la mamá lo quiere tratar como de 10, pero él se siente de 15. O sea, Sí. es esa confusión. Sí, yo creo que hoy en día la humanidad, y sobre todo los niños, están expuestos a tanta información que tienen un conocimiento de un niño de 20, pero la madurez de un niño de 10. Entonces, eso es un problema fatal, porque la madurez es la que te lleva a administrar correcta o incorrectamente el conocimiento. Sabiduría es la aplicación del conocimiento. Entonces, que tú tengas todo el conocimiento de un niño de 20 no significa que tienes la sabiduría de una persona de 20. Así es. Entonces, tenemos niños inmaduros, sin la experiencia, sin la sabiduría, manejando información que ellos todavía no pueden manejar. Así es. Entonces, tenemos un desequilibrio. De ahí, el libro que tú escribiste, A la altura de tu propósito, que tiene que ver con tu carácter, estar a la altura del propósito que Dios te llamó. ¿Cuántas veces hemos visto gente no cumplir sus sueños Así es. porque su madurez no está a la altura de la gestión que necesitan para administrar ese sueño? Exactamente. Por eso es que hay que vivir cada una de estas etapas. Y por eso hay etapas de, por ejemplo, el embarazo, ¿no? Que tú decías en la enseñanza que la señora ya estaba aburrida, que quería que el bebé A los 6 meses antes quería de tiempo ya. porque estaba cansada. Es como es el colegio, es la universidad. Es a veces tener que tomar clases que no te gustan porque es parte del proceso del desarrollo y formación de tu carácter. Es entender que, por ejemplo, sacar la licencia, aquí en los Estados Unidos se permite sacar a los 16, cuando en Colombia sacas la cédula a los 18, o sea, eres mayor de edad aquí en Estados Unidos a los 21. ¿Por qué? Porque está comprobado psicológicamente que tu cerebro ya está listo y madurado para tomar esa decisión y considerarte un adulto. Pero resulta que queremos darle a los niños responsabilidades o oportunidades que no les corresponde, y es por eso que entonces vienen los problemas de que los quemamos. Así es. Antes de tiempo. Así es. Ese ejemplo de la mujer embarazada, que fue un ejemplo de la vida real, me parece un ejemplo tan perfecto porque esta mujer tenía 6 y algo meses de embarazo, pero estaba agotada, con toda razón. No podía dormir bien, tenía calor, dolor de espalda. Y ella me decía, ay, pastor, yo quiero que mi hijo nazca ya.
Qué tremendo, porque supongamos que el hijo naciera ya, no lo iba a disfrutar de todas maneras. O sea, no se lo iban a poner en el cuarto, no se lo iban a poner en el pecho, no se lo iba a poder llevar a la casa. Ese niño va directo a una incubadora. Porque no ha terminado de crecer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuántos sueños están en incubadora? Así es. ¿Cuántas empresas, cuántos emprendimientos, cuántos proyectos? ¿Por qué? Porque al adelantarlos, nosotros creemos que los vamos a tener ya y los vamos a disfrutar. Y no puedes, porque hasta que no tenga su maduración y su desarrollo completo, no puede cumplir el propósito para el cual Dios te lo dio. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos terminado con sueños, proyectos, emprendimiento, una incubadora y nos da rabia? Nos da rabia con uno mismo, nos da rabia con Dios. ¿Será que no era el tiempo? Tal vez cuando te casaste antes de tiempo, tener hijos antes de tiempo. Así es. Negocios antes de tiempo, mudanzas antes de tiempo. Entonces, no es que no vas a ser bendecido por Dios, porque Dios siempre redime los tiempos y Dios nos bendice, pero va a ser más difícil. Así es. Va a ser más trabajoso. Claro, y hay algo que yo dije el domingo, que aunque esto es el lado B, y supuestamente decimos cosas que no dijimos el domingo, pero yo creo que es algo que hay que decir, es que Dios a cada tiempo le asigna sus recursos, como decir, sí, sus recursos, su provisión. Y cada estación de tu vida tiene sus desafíos, sus obstáculos. O sea, Dios diseña cada tiempo, porque la Biblia dice que todo lo hizo apropiado, a su tiempo apropiado es que encaja. Entonces, ¿qué pasa? La provisión que Dios te da en este tiempo es la suficiente, tanto provisión emocional, provisión en sabiduría, provisión en experiencia, provisión en recursos, para enfrentar los desafíos y las necesidades de este tiempo. Ya. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros nos desesperamos, y yo digo, y el ejemplo que siempre pongo, imagínate que en este tiempo lo que Dios te asigna es un Toyota Corolla del 2005, que en este caso tendría 20 años de viejito, un carro pequeño, pero es un carro económico. ¿Por qué? Porque tu salario alcanza para el Toyota, el que Dios te tiene en este tiempo, para pagar el carrito y que te sobre, que no estés aquí sufriendo con el pago de la letra del carro. De pronto te tiene un apartamentico rentado pequeñito que solo tiene un cuarto, un bañito, un estudio. Entonces, no hay nada de malo que tú anheles cosas mejores. Yeah. El problema es cuando tus anhelos y tus pasiones van por encima del contentamiento y el agradecimiento de tener lo que Dios te ha dado en ese momento. Porque si tus pasiones y anhelos, debido a tus vacíos, a tu falta de identidad, a tu falta de sanidad, empiezan a gobernar tus impulsos, entonces tú empiezas a sentirte frustrado porque esto no es lo que tú quieres, como si Dios te quisiera tener aquí toda la vida, y no es así, es solo por un tiempo. Y empiezas a traer, en vez de estar contento y agradecido con tu Toyota Corolla del 2005, tú decides que te vas a traer tu BMW del 2026 y lo agarras de 4 tiempos más allá y te lo traes a este tiempo. ¿Cuál es el problema? Que ahora tienes una responsabilidad de 4 tiempos más en el futuro, pero estás tratando de ver cómo la administras con los recursos emocionales del tiempo de hoy, con los recursos financieros del tiempo de hoy, con la sabiduría del tiempo de hoy, con la administración del tiempo de hoy. No da. No da. Entonces, ¿qué haces? Estás añadiéndole afán, estrés, angustia a tu vida hoy, no porque Dios no te quiera proveer, es que simplemente te saliste de sincronía con los tiempos. Baby, pero ¿cómo sabe uno cuando está fuera del tiempo? Yo pienso que hay varias maneras de saber, yo creo. Pero ¿Por los frutos, los resultados? Número 1, claro, porque si tú comienzas algo que tú estás seguro que es algo que Dios te dijo que ibas a hacer, y tú te das cuenta que estás como luchando en tus fuerzas y no sale adelante, no sale adelante, no sale adelante, o sea, hagamos como un checklist, como por ejemplo, no está dando fruto, no está prosperando. No está prosperando, o sea, no está avanzando por lo menos al ritmo normal que debería estar avanzando. Segundo, ¿cómo está tu vida emocional? ¿Tienes ansiedad, angustia? Claro, o sea, si eso, en vez de darte, digamos, estrés normal. El estrés normal de comenzar un nuevo emprendimiento, normal, pero tú puedes dormir, tú sabes, aunque estés pensando cómo soluciono esto, pero tú te das cuenta que con sabiduría tú puedes ir atacando las diferentes. Pero cuando tú dices, estoy ahogándome, no hay manera, esto va a quebrar, tienes que entender que hay mucha probabilidad que te adelantaste al tiempo. Literal. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que echar para atrás. Tienes que aguantar los caballos un poco. Porque a veces nosotros cuando... Es mejor echar un poquito para atrás, reajustar las cosas, que vuelva tu paz, tu salud mental y poquito a poco comenzar. Y la salud familiar. Porque al final, la persona que hace eso afecta a su entorno, afecta a su matrimonio, afecta a sus hijos, porque tú te llevas todo ese estrés para la casa. Literal. Y eso lo estamos hablando en un negocio porque es como lo más práctico, pero puede pasar en una relación de pareja. Así es. Puede pasar en que eso no se puede echar para atrás, o un hijo. A veces quedaste embarazada sin planearlo
eso es un estrés que eso no fue planeado. O sea, vino. Es duro. Es difícil cuando no estás A lo mejor tienes que dejar tus estudios, dejar tu trabajo para criar a tu hijo o dejar a tu hijo con alguien que tú no quieres que lo críe, porque en este país como Estados Unidos te toca salir a trabajar porque si no te mueres de hambre. Entonces tu hijo lo cría otra persona. Eso, muy difícil. Hay decisiones, baby, que hay decisiones que pueden echar para atrás, pero claro, no. hay decisiones que adelantarnos tienen unas consecuencias nefastas. Sí. Tú sabes, y uno puede salir adelante, pero te va a cobrar. Te va a cobrar en salud, te va a cobrar en paz, te va a cobrar en alegría. Es duro. Hay esta frase que me gusta de algo que tú hablas y es, no podemos entrar a un nuevo tiempo con una mentalidad vieja. Háblame de eso. Así es, claro. Si tú quieres, porque si nosotros queremos, bueno, es que las características para poder vivir en el tiempo de Dios, o como se llama, este es tu tiempo, lo primero era aprender a reconocer el tiempo en el que estás y lo reconoces por tu vida emocional, como el que hablamos, el fruto. Luego, vivir completamente cada etapa, ¿verdad? Pero la tercera es, tienes que entrar al nuevo tiempo, tienes que aprender a dejar las cosas atrás. Tú no puedes entrar al nuevo tiempo con cosas de antes. Digo, no con ninguna, pero especialmente con la mentalidad de antes. Porque se supone que cada etapa es la plataforma para vivir con éxito la siguiente etapa, porque Dios es un Dios que avanza. Todo en la naturaleza avanza, todas las cosas espirituales avanzan. La Biblia habla de un Dios que nos lleva de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. Cuando Dios creó al ser humano, le dio la bendición de la reproducción y la multiplicación. O sea, no solamente la capacidad de dar vida, sino de llevar todo de menos a más. Entonces, cuando en tu vida todo va de más a menos, hay algo ahí que no está bien. Entonces, Dios nos dio la bendición de llevar todo de menos a más. Pero ¿qué sucede? Yo no puedo esperar avanzar a la siguiente etapa con la mentalidad de la etapa anterior, porque es incoherente, es incongruente. Nuevo tiempo, nueva mentalidad. Yo puedo aprender de la mentalidad anterior, pero yo debo construir sobre eso y estar dispuesto a dejar cosas atrás. Pero ¿a qué cosas nos referimos específicamente? Por ejemplo, resentimientos, amargura, falta de perdón, paradigmas. O sea, hay paradigmas de la etapa anterior que no funcionan en la etapa nueva. Yeah. Así de fácil. Pero caemos en este asunto de más vale malo conocido que bueno por conocer, más vale pájaro en mano que 100 volando, y entramos en el asunto de la enseñanza de temor por confianza, donde le creemos más a los dichos de nuestras abuelas que a lo que la palabra de Dios dice, y en esta excusa de ser prudentes, mentira, no estamos siendo prudentes, lo que realmente estamos haciendo es agarrándonos de lo conocido porque nos da temor lo desconocido. Entonces queremos avanzar hacia algo nuevo, pero ese algo nuevo demanda un paso de fe. Eso demanda un paso de fe. Tú no puedes avanzar al nuevo si no dejas lo viejo, porque ese es el principio espiritual. Dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Es más, desde el nacimiento, cortas el cordón umbilical, sales de la comodidad de la placenta, donde tienes todo, a vivir otro, pero tienes que dejar. Yeah. Tienes que salir del útero, tienes que salir del vientre. Entonces, siempre Dios nos lleva a dejar para avanzar. Pero ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos primero asegurarlo al frente para atrevernos a dejar. No puedes porque la Biblia dice más el justo por la fe vivirá, no dice más el justo por lo que seguro vivirá. Así es. Entonces, no podemos entrar con una mentalidad tan vieja. ¿Y qué le dirías a las personas que nos escuchan y nos están viendo? ¿Cómo podemos vivir en el tiempo de Dios sin estar añorando los éxitos del pasado, lo que fue y no pudo, lo que pudo ser y no fue? Porque hay gente que vive así, en lo que tuvo y no tuvo, entonces nunca avanzan porque están añorando el pasado. O tal vez los fracasos. Ay, es que tú no sabes lo que yo viví, pobrecito yo, y Pero sí, porque fíjate, los fracasos del pasado te producen temor para avanzar a lo nuevo. Y los éxitos del pasado te producen como una nostalgia, que tú lo que quieres volver a vivir es eso. Entonces, no es ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque yo sí creo que Dios permite tiempos de fracaso en la vida. Hay tiempos difíciles, así como Jesús les dijo, pasemos a la otra orilla, y en el medio había una tormenta. Llegaron a la otra orilla, pero había una tormenta. ¿Por qué? Porque las crisis, los fracasos, los momentos de escasez nos maduran y nos dan el carácter. Nos enseñan a ser agradecidos, nos dan contentamiento. Ojo, si guardas tu corazón y no te resientes y no te amargas, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Los fracasos nos ayudan y Dios es un Dios que permite eso. Pero el plan de Dios no es que vivamos fracasados. No es el plan de Dios. Dios tiene buenos planes para sus hijos. Entonces, ¿qué sucede? No podemos permitir que los fracasos del pasado gobiernen lo que va a pasar en el presente o en el futuro. Eso es algo que yo estoy viviendo en este momento. O sea, yo puedo hablar de eso.
Dios me ha mostrado y nos ha estado hablando que junio va a ser nuestro mes. Esto estamos grabándolo en junio del 2025. Estamos esperando cosas especiales. Dios nos ha mostrado. A mí me vienen pensamientos por ahí. Me vienen pensamientos, ¿verdad? Como, pero ¿por qué? Si no pasó este año, ¿por qué va a pasar ahora? Entonces, pero yo he tomado la decisión que yo no voy a dejar que los pensamientos de temor aterricen en mi mente y gobiernen las decisiones y el estado de ánimo con el que yo voy a enfrentar y a vivir y a disfrutar este nuevo tiempo en mi vida. Amén. Porque estamos en un nuevo tiempo, porque tú has visto que tu esposo entró en un proceso de sanarse en unas áreas que yo he vivido procesos de sanidad varios, pero hay uno que yo creo que este fue mi tiempo. Así es. Y tú viste que yo te dije, junio 15, Día del Padre, necesito estar sano antes, todo este asunto que va a ser pasado para ustedes cuando vean esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Yo pienso que es entender, creo yo, conocer quién es Dios. Porque yo no puedo creer que Dios es un padre que disfruta haciendo sufrir a sus hijos. Entonces, yo creo que Dios quiere lo mejor para mí, entender el carácter de Dios. Segundo, entender que aunque en un tiempo haya fracasado, ese tiempo no determina mi vida. Solo determina ese tiempo. Este es otro tiempo. Entonces yo no puedo permitir que lo que viví en ese tiempo me haga creer que eso va a marcar el resto de mis tiempos. Nada que ver. Dice la Biblia que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Así es. ¿Verdad? Nuevas cada mañana. Y lo otro del éxito, tú sabes que esa ha sido una batalla para mí, ya no tanto, pero digamos que desde el punto de vista ministerial, Dios nos permitió ser muy exitosos, muy jóvenes. Entonces, si nosotros nos comparamos ahora con eso, de acuerdo a lo que el ser humano llama éxito, nosotros pudiéramos decir que tuvimos más éxito antes. Pero si nosotros nos comparamos con el propósito de Dios para nuestra vida de impactar generaciones, ahora somos mucho más exitosos que antes. Entonces también creo que yo tomé la decisión de medir mi éxito de acuerdo al propósito de Dios para mi vida. No de acuerdo a lo que me hace sentir bien con los demás, no de acuerdo a lo que me da ego y orgullo para que la gente diga, wow, se mete en una iglesia en miles de personas, tan joven. Me tocó soltar en la dependencia del que dirán y aprender a medirme mis tiempos y mi éxito de acuerdo a lo que Dios dice. Y Él hizo todo apropiado a su tiempo. Entonces yo he aprendido que lo que estoy viviendo ahora es perfecto para mí. Qué tremendo. Ahora quiero que saques tu martillo y me digas, le hables a estas personas que han sido levantadas en unas comunidades donde si tienen un problema, por ejemplo, el negocio no les salió. En vez de pensar, no era el tiempo de Dios, es que estás en pecado. ¿Quién sabe qué hiciste? O sea, les llevan a esa condenación, no a pensar, ¿será que no era el tiempo de hacer eso? Claro. ¿Será que tomé malas decisiones? Nosotros, yo creo que a través de nuestro pastor Glenn, aprendimos algo que a mí me cambió mi manera de ver la vida. Cuando él me dijo, ¿a ti quién te dijo que si tienes, por ejemplo, 5 opciones, solo una es de Dios? Señor, muéstrame cuál es el emprendimiento. Y de pronto las 5 son de Dios. Y en tu relación con Dios, ¿por quién ha dicho que es una sola? Entonces él me decía, entre mejor relación tú tienes con Dios, tú lo que aprendes a tomar la mejor decisión entre 5 que Él te pueda bendecir. Entonces, lo primero es, tenemos que entender nuestra responsabilidad en la toma de decisiones. Nosotros no podemos estar creyendo que cada vez que algo fracasa, cada vez que algo sale mal, es una guerra espiritual, es que le abrimos puerta a un demonio, es que estoy en pecado, es que estoy... La gran mayoría de las veces no tiene que ver con eso. Y bueno, y no me quiero meter ahí en teología porque se nos atragantan unas cuantas personas, ¿verdad? Pero yo no veo la guerra espiritual de esa manera. Yo creo que la gran mayoría de los problemas en los que yo he estado no ha sido una guerra espiritual, ha sido una lucha interna por tener paradigmas errados, y en la medida que esos paradigmas han sido sanados, yo he aprendido a tomar mejores decisiones. Entonces, no podemos espiritualizar todas las cosas. Yo creo que detrás de todo siempre hay algo espiritual. Así es. Pero eso espiritual no es lo que te llevó, perdóname, a preñar a tu novia. Sí, es porque yo recuerdo cuando hace muchos años llegó un muchacho y me dijo, una muchacha me dijo, pastor, estoy embarazada, mire la trampa que me puso el enemigo. Yo dije, ok, el enemigo no fue el que te dijo que te acostaras con tu novio, el enemigo no fue, tú no tuviste relaciones con el enemigo, o sea, no, tú te preñaste, perdóname, porque no tuvieron en ese momento la sabiduría, el dominio propio para no hacer algo que no deberían estar haciendo en ese momento, se acabó.
Entonces le hemos quitado a la gente la responsabilidad. Y todo el demonio. El demonio era, y yo, ey, no fue culpa mía. No Sí, Satanás diciendo, che, pero tampoco para tanto. O sea, tampoco para tanto. Tú sabes, y es terrible porque no le enseñamos a la gente a madurar. Así es. Creo que Dios está levantando una generación ahora, hay unas comunidades nuevas donde se le está enseñando a la juventud a tomar buenas decisiones. Entonces, no es un problema espiritual siempre. Creo que a veces hay un problema espiritual, pero yo diría que la gran mayoría de las veces es un problema de falta de carácter y de madurez y de no entender los tiempos. ¿Por qué tiene que ver con madurez esto? Fácil. Porque cuando tú miras a los preadolescentes y adolescentes, que son, perdónenme, no quiero ofender a nadie, pero son el símbolo de la inmadurez. ¿En qué es que un adolescente es inmaduro? En que no tiene la capacidad de no dejarse gobernar por sus impulsos. O sea, ¿qué caracteriza la adolescencia? Tú eres gobernado por tus pasiones y tus impulsos. Y segundo, no puedes retardar la gratificación, lo que los psicólogos llaman en inglés delayed gratification. ¿Qué es el delayed gratification? Que tú trabajas, siembras, porque sabes que en un año vas a cosechar. Estudias para poner un negocio dentro de 4 años. O sea, tienes una visión, tienes una meta y entiendes que necesitas sembrar, abonar para algún día cosechar. Estamos en medio de una generación que no quiere sembrar, no quiere abonar, quieren cosechar ya. Lo quieren todo en este momento. Y si tú a eso le combinas los impulsos y dejarse gobernar por los impulsos, ese es el síntoma más grande de inmadurez. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos una generación adulta inmadura. O sea, tenemos una generación, lo que hablábamos ahorita, está aquí en edad, suponiendo, pero está aquí en capacidad de gestionar sus emociones. Entonces, tienes personas enfrentando decisiones de adultos, pero con la madurez de un adolescente. Por eso tienes jóvenes, señores de 40 años que se la pasan jugando videojuegos 8 horas al día y no trabajan. O trabajan 1 hora, pero con 1 hora quieren vivir en una mansión, tener un Porsche y vivir como si nada. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una generación que no sabe posponer la gratificación, quiere todo ya. Tenemos una generación que se deja gobernar por sus emociones. Entonces sí tiene que ver con el tiempo, porque ¿qué es lo que nos lleva a violar el tiempo de Dios? Nuestras emociones, la incapacidad de esperar, la incapacidad de tener paciencia, la inmadurez. Entonces yo le hablo a las personas que nos están viendo hoy y te quiero decir que cuando Dios no concreta su promesa en tu vida, Dios te está cuidando. O sea, Dios no te está odiando, Dios no te está castigando. Lo que Dios está haciendo está impidiendo que malgastes y maladministres. Quiero poner un ejemplo que me está pasando en este momento. Estamos a punto de lanzar un libro, ¿verdad? Y la persona experta en marketing digital me dijo, tú no lo puedes lanzar como lo vas a lanzar, tenemos que esperar. En mi corazón yo quisiera lanzarlo ya. Él me dijo, tienes que hacer un soft launch, haz algo interno y luego bien preparado, bien diseñado y bien planeado para que tengas el fruto que tú quieres tener. Lo vamos a hacer. Y me toca posponer 1 mes el gran lanzamiento como yo quería. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy siendo maduro, entendiendo que esta persona sabe más que yo. Así es. ¿Verdad? Entonces, Dios sabe más que nosotros, baby. Para terminar, ¿qué le dirías a alguien que piensa, ya mi tiempo pasó? Depende. Tu tiempo para cumplir propósitos no ha pasado. Nunca pasa. Nunca pasa. O sea, Dios siempre... Nunca es tarde. Nunca es tarde para hacer cosas grandes. Pero de pronto sí es tarde para algo que debiste haber hecho antes. Eso sí hay que hablarlo claro y pelado. Por ejemplo, yo conozco una persona que era ministro de alabanza de una iglesia y fue un ministro de música cristiana muy importante. Trabajó con los más grandes, hizo música muy conocida, compuso canciones increíbles y resulta que después de eso, bueno, cometió un error y eso lo llevó a una pausa, pero la pausa fueron 20 años. Entonces, cuando terminaron esos 20 años, que digamos que él se sanó, se restauró y todas esas cosas, él quiso volver a lo que hacía antes y ya había perdido la ventana de oportunidad. ¿Por qué? Porque es que ya no era un jovencito. Entonces, él quería volver a ser como el jovencito que era antes. Y yo hablando con él dije, fulano, ¿sabes qué? Tú no puedes pretender hacer lo que debías haber hecho hace 20 años. Lamento decirte que tu error te costó eso. Así es. Ahora, eso no quiere decir que Dios no te pueda usar ahora, pero no puedes traer a este tiempo los paradigmas de hace 2 o 3 o 4 ventanas o tiempos de Dios. Entonces volvemos al tema de ahorita. Tú no puedes porque sentiste que eso quedó sin hacer y que tú no te sientes realizado y no te sientes pleno porque no lo hiciste, te tengo una noticia, ya no lo vas a hacer. Así es. Tienes que entender que estás en otro tiempo. La pregunta es si tienes el carácter, la madurez y la pasión para entender qué es lo que Dios quiere que hagas ahora y sentirte pleno y contento con lo que te toca hacer hoy. Y bueno, vamos a terminar orando por ustedes. Yo creo que hay personas que nos están oyendo ahora
y nos están viendo que necesitan tomar decisiones y necesitan sentir esa dirección de Dios y necesitan sentir la confirmación y la paz de que este es su tiempo, que no está fuera de lugar, que no llegaste tarde, que no te perdiste. Realmente, créelo, este es tu tiempo, así como nosotros hemos creído que este es nuestro tiempo. Baby, si terminas orando por nosotros, por favor. Claro que sí, Padre, te quiero dar gracias por cada persona que está viendo o escuchando este episodio del lado B. Padre, pedirte que en su corazón ellos puedan abrazar esa realidad de que, Señor, este es su tiempo, que tú tienes grandes propósitos para ellos y ellos puedan en madurez, incluyéndonos a nosotros, entender que a lo mejor no es el tiempo de hacer lo que nunca hicimos, a lo mejor es el tiempo de hacer lo que nos toca hacer en este tiempo y entender que si nosotros estamos en tu tiempo, si lo reconocemos, lo aprovechamos y somos diligentes, vamos a sentirnos plenos, Señor. Que lo que nos va a hacer sentir felices y plenos no es cumplir el sueño hace 50 años que nunca se cumplió, es cumplir el sueño que tú tienes para nosotros en este tiempo, Señor. Te pido que les enseñes a entender, a discernir cuál es el tiempo en el que están. Te pido, Señor, que les des la madurez y el carácter para cumplir el tiempo completo, Señor, y poder abrazar todos los eventos del tiempo en el que se encuentran para que luego puedan avanzar al siguiente tiempo, Señor, con las lecciones aprendidas, con el carácter desarrollado, Señor, con los recursos, las habilidades, las destrezas y las competencias necesarias. Te pido les des la fe para dar esos saltos, Señor, esos pasos para meterse en la nueva temporada que tú tienes para ellos, Señor, y darles la capacidad de dejar atrás lo que tengan que dejar atrás, Señor, que ellos no permitan que el pasado, lo bueno del pasado, lo malo del pasado, Señor, lo que funcionó en el pasado, les robe la bendición, la gloria y la plenitud que tú tienes para ellos en este presente. Te pido que los bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gracias a todos por habernos sintonizado el día de hoy en este su programa Lado B con José Víctor y Jessica Dugan. Ya sabes, activa las notificaciones, suscríbete a nuestro canal y al podcast. Comparte este episodio con alguien que tú sepas que va a ser de bendición para su vida. Hasta la próxima. Dios le bendiga. Bye bye.